Gracias por asistir a este evento y primero os voy a enseñar qué es lo que voy a hacer. Realmente lo que quiero enseñaros es, por ejemplo, aquí tenemos una serie de medidas que si pinchamos, todos los gráficos van a cambiar automáticamente. All para todos los datos, los últimos 12 meses, del año, del cuarto y del mes. Por ejemplo, si nos vamos a los últimos 12 meses, podemos ver que esto es dinámico. Por ejemplo, ahora mismo está haciendo los últimos 12 meses desde septiembre, pero si pinchamos en junio, lo haría desde junio. Y esta parte de aquí solo es la tabla que está desconectada. No tiene ninguna conexión con el modelo. Por eso se llama el evento inteligencia de tiempo con tablas desconectadas. ¿Cómo se pueden utilizar estas tablas desconectadas también? Otro ejemplo sería este. Por ejemplo, pinchamos en Top 3 y nos estaría dando el top 3 de organizaciones con más, en este caso es expected, el dinero que más, las organizaciones que esperamos que nos den más dinero. Pero si le damos a remaining, que sería el dinero que nos queda por pagarnos, sería el top 3 de, el dinero, de esas organizaciones que nos quedan por pagar. Y si le damos al 7, sería el top 7. Top 7. Bueno, en este evento lo que voy a hacer es, digamos, fabricar esto, enseñar cómo se puede hacer este tipo. Y lo voy a hacer para, digamos, para uno solo. El resto sería prácticamente lo mismo. Si voy ahora a Power BI, voy a importar los datos sobre un Excel. Normalmente importaría los datos sobre SQL, pero como realmente no puedo utilizar datos reales de mi empresa, he puesto un Excel. Pincho en el Excel, bueno, podéis entrar por aquí o Get Data y en Excel conseguir los datos de Excel. Los tengo en documentos, Meetup, inteligencia de tiempo. Si le doy a todos los archivos, aquí tengo los datos. Le voy a dar a transformar los datos para enseñaros qué es lo que tengo en los datos. Tengo la organización, el nombre de la organización, cuándo fue, pues digamos, todo esto son ofertas que recibe la empresa, de la organización que la recibe, la fecha que recibió la oferta y cuándo se metió en el sistema. Y esto sería de cuánto es la oferta teniendo en cuenta impuestos, esto sin impuestos. Aquí el dinero que hemos recibido hasta la fecha y esto es el dinero que queda por recibir. Pues lo primero que voy a hacer es insertar una tabla de fechas. Le doy a nueva query y la voy a insertar desde en blanco. Y le doy a editor avanzado. Y lo que voy a hacer es prácticamente copiar y pegar esto. Esto lo podéis conseguir de internet fácilmente. Si ponéis en internet date, dimension, Power BI o algo así, os salen tablas como esta fácilmente. Lo único que tenéis que hacer es copiarla y pegarlo aquí. Y ahora os explico un poco. Esto lo que hace es crear una función. Y en la función los datos que tenéis que meter, que son esenciales, son estos dos. Cuando empiece y cuando termine. Yo lo que hago, pongo cualquier fecha aleatoria y después lo voy a cambiar para que se cree automáticamente. Pues esas dos fechas son totalmente aleatorias y le doy a invocar la función. Vemos que nos ha creado la tabla con respecto a las fechas que había puesto, pero ahora lo que hago aquí, aquí lo que quiero realmente es el mínimo, la fecha más antigua
de mis datos. ¿Dónde tengo mis datos? Tengo mis datos aquí, en esta tabla que se llama Data. Y voy a buscar el mínimo de esta columna. Lo que hago es, esto lo borro y voy a buscar el mínimo con la función listMin. Está en Data, offer receive, se llama la columna. Si pincho, si le doy a Enter, hay un fallo ahora. ¿Has puesto receive receipt? Ok, sí. Gracias, Pablo. Nada. No me acuerdo ni cómo se llama ahora la offer receive date. Si le doy al Enter, me calcula la tabla desde esa fecha hasta la fecha que tenemos aquí. Pero que, claro, la fecha que tenemos aquí realmente a lo mejor queremos ponerla hasta fecha de hoy. Lo que voy a hacer, lo tengo aquí ya calculado. Voy a copiar. Y pegando esto aquí, me lo va a hacer hasta fecha de hoy. Y lo vamos a comprobar. ...2 de noviembre, que es la fecha de hoy. ¿Qué es lo que hace esto? Estamos diciendo aquí la fecha de hoy. Bueno, realmente la ahora mismo. Y le añado 1, porque si no le añadiera nada, pondría la fecha de ayer. ¿Veis? Me pone la fecha de ayer. Entonces lo que le estoy haciendo, le añado aquí 1 con esta función, date add days, y después le cambio el formato a formato de fecha, tipo date. Y eso me crea las fechas que estoy buscando. Le voy a cambiar el nombre a esto. Le voy a llamar DINDates o dimensión de fechas. Y aquí hay un montón de cálculos de fechas que muchas veces no se utilizan, pero son útiles. Voy a cargar los datos. Y lo primero que voy a hacer, que es lo que suelo hacer siempre, es crear una tabla solo para las medidas, que la suelo llamar Key Measures. Aquí solo pongo las medidas. Y ahora voy a crear otra tabla, que es la tabla desconectada. En la tabla desconectada voy a poner el periodo seleccionado, que lo llamo Period Selected, o voy a poner solo Period. Y los periodos son todo, all, los últimos 12 meses del año, year to date, perdón, del trimestre, quarter to date, y del mes, month to date. Y si los quisiera ordenar, necesito de poner aquí otra columna para poderlo ordenar con respecto a esta columna. Le voy a dar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y a la tabla le voy a llamar Period Selection. Y la cargo, mi modelo. Ahora, si voy a mi modelo, voy a conectar la tabla de DINDates con nuestros datos. Date a offer receive date. Ya está conectado. Aquí tenemos esta tabla que nunca la voy a conectar, que es la de donde realizo mis cálculos. Y aquí tengo otra tabla que tampoco la voy a conectar. Esta es la tabla desconectada. Y es la tabla que vamos a utilizar. Ahora me voy aquí. Voy a insertar un slicer. Lo voy a poner aquí. Y voy a añadir period. Si cambio el slicer a horizontal, se puede ver algo mejor. Voy a hacer esto más pequeño porque lo podéis ver mejor. ¿Qué más voy a añadir? Voy a añadir una tabla para enseñar lo que vamos a ir haciendo.
Y también voy a añadir la carta. En esta carta, de momento, bueno, Digo, en la tabla esta voy a añadir los meses y el año. Y si nos damos cuenta, los meses y el año en que lo intento de ordenar, no se ordena. ¿Veis? No me lo está ordenando, me lo está ordenando alfabéticamente. Ahora vamos a cambiar eso. Y aquí también vamos a cambiar el orden. Si nos vamos a nuestros datos, nos vamos a Month Year y le damos Sort by ordenar por columna y vamos a utilizar esta columna de aquí. Veis que esta columna es numérica. Al ser numérica podemos ordenar por ahí en vez de alfabéticamente. Month Year Order. Y la otra tabla que queremos ordenar es esta y la ordenamos por esta columna. Ha cambiado el orden aquí. Aquí parece ser que hay un fallo. Si vuelvo a Transform Data, Period Selection. Sí, tengo que cambiar eso de ahí. Le doy aquí a Source. Ahora. Bueno, voy a hacer el primer cálculo y como he dicho antes, yo siempre hago los cálculos sobre esta tabla, solo para guardarlo ahí que sea más fácil el acceso. Nueva medida y que es lo primero que hago a calcular, las ofertas recibidas. Las ofertas recibidas realmente es el número de líneas en nuestra tabla. Si pongo esto aquí, bueno, se me ha olvidado de ordenar esto. De menor a, bueno, desde la última fecha a la más antigua y parece ser que hay 5 fechas que no están dentro de nuestro modelo, pero de momento eso ahora mismo no nos importa. Voy a borrar esta columna y si colapso esto, ahora pasa esta como una tabla solo de cálculo. Voy a poner en la carta este cálculo también, le voy a poner. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Realmente lo que queremos hacer es que cuando yo pinche aquí, esto de aquí vaya cambiando. Eso es lo que queremos hacer. Pues voy ahora a calcular el número de ofertas de los últimos 12 meses. Voy a llamar Last 12 Months. Utilizando la función Calculate. Y lo que voy a cambiar es el cálculo oferta y le voy a pasar el filtro Dates in Period. Las fechas son Din Dates Date. Y que empiece desde la última fecha. Utilizando last date. Paso Din Dates. Date. Desde la última fecha quiero que le quite 365 días. Serían los últimos 12 meses. Si lo pongo en la tabla, aquí si quisiera lo podría cambiar también, pero de momento lo voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer es hacer el cálculo, la medida, para que esto sea dinámico. Todavía sigue sin ser dinámico, ¿veis? Si pincho los últimos 12 meses, sigue sin aparecer ahí. Pincho aquí, vuelvo a crear una nueva medida y le voy a llamar ofertas by period. O sea, oferta con respecto al periodo seleccionado. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que tenemos aquí seleccionado. Entonces lo que voy a crear es una variable que le voy a llamar period selected y utilizando selected value function, la función selected value, voy a averiguar qué tenemos ahí seleccionado.
return y voy a devolver esa variable, solo para enseñar. Pero si cambio esto por esto, ¿veis? Si voy pinchando ahí, ya me va cambiando. Pero realmente lo que quiero que me salgan son números. Vuelvo aquí y en vez de poner eso ahí, lo que voy a hacer es un switch statement, que es como la función if realmente. Lo que dice es, si esta variable, que la tengo ya calculada aquí, es, por ejemplo, all, que es lo que quiero que me devuelva cuando sea all, pues quiero que me devuelva las ofertas. Cuando sea los últimos 12 meses, la variable que el cálculo que hemos realizado antes también, últimos 12 meses, y cuando sea year to date o del año, lo vamos a calcular aquí. Utilizando la función calculate, vamos a variar la expresión ofertas y el filtro que le vamos a aplicar es dates year to date. Realmente esto lo que hace es devolvernos las fechas de lo que va del año. Para el quarter to date y el month to date es prácticamente lo mismo, pero cambiamos quarter to date aquí y aquí dates quarter to date. Y para el month to date lo mismo también, pero month to date. Y si hay algún error, quiero que me lo diga. Ponga error. Y cerramos. ¿Veis? Ya no está haciendo ahí los cálculos. Si voy aquí, le digo que ninguna. Ahora si le doy a todo, enseño toda la oferta recibida del año, de los últimos 12 meses, de lo que va del año, del trimestre. Del trimestre sería estos 2 meses de aquí. Y del mes, que sería eso de ahí. Sí, ahora inserto un slice del mes y del año. Por ejemplo, si clico en mayo, nos dice cuánto en ese mes cuánto fueron las ventas. Pero si le doy a los últimos 12 meses, me dice cuánto fue en mayo. Por ejemplo, 2.573. Si lo queremos comprobar en la tabla, quito el filtro. 2.573 en mayo. Se me ha olvidado hacer una cosa, pero os voy a enseñar lo que pasa cuando no se hace eso. Imagínate que ahora vuelvo a clicar aquí. ¿Ves? Hay un error. Yo quiero que siempre haya algo aquí seleccionado. Lo que hago es pincho aquí y voy a cambiar el Selection Controls, la selección de los controles, y le doy a que siempre haya algo seleccionado, un Single Select. Ahora ya aunque pinche ahí no lo puedo deseleccionar, siempre va a haber uno. Entonces el error es prácticamente imposible que pase, a no ser que haya hecho algo mal. ¿Qué más vamos a hacer? Esto, si queremos, a lo mejor por ejemplo en vuestra empresa os dice, ok, quiero un botón que me enseñe las ofertas o las ventas de ayer o de los últimos 7 días. Yo ya tengo ayer y los últimos 7 días, lo tengo ya calculado en mi tabla de fechas. Si voy a la tabla de fechas, os voy a enseñar dónde está. ¿Veis? Aquí, ayer, últimos 7 días. Si le pincho en ayer, son los últimos, solo debería de haber uno. 1 de noviembre, que fue ayer. Si me voy ahora para enseñaros cómo he calculado eso. Realmente yo lo que hice, yo me bajé una tabla para crear esta dimensión de fecha. Yo me bajé una tabla de internet, pero después poco a poco fui creando
distintas medidas. Si os vais aquí desde donde empieza la creación de esa tabla, en la query, si le dais al editor avanzado, podéis volver a ver qué es lo que habéis creado. Ayer, vamos a buscar ayer. Ayer es insert yesterday. Aquí está creado. Lo que hace es, si la fecha es igual a la local de hoy menos 1, entonces pone 1. Si no, pone 0. Entonces, aquí está calculado el ayer. Y los últimos 7 días está calculado aquí. Que lo que hace es comprobar si la fecha es mayor o igual a hace 7 días realmente. Volvemos ahora aquí. ¿Y cómo ponemos ahora un botón más aquí para que nos ponga ayer y los últimos 7 días? Pues lo que hacemos es, volvemos a Power Query. Y en nuestra tabla, en esta tabla, la vamos a alterar pinchando aquí. Y vamos a poner los últimos 7 días y ayer. Orden 6, 7. Pincho en OK. Lo cargo y ahora debería de aparecer ahí. Los últimos 7 días y ayer. Pero si pincho ahí, sale error. Sale error porque nuestra medida todavía no lo hemos calculado. Aquí. Para los demás, el resto funciona. Ahora voy a calcular los últimos 7 días y ayer. Me voy aquí. Y voy a calcular en un distinto orden. En vez de hacer primero los últimos 7 días, primero voy a hacer ayer. Para que veáis que el orden no altera. En este caso, ayer. Pues voy a hacer más o menos algo parecido. Calculate. Oferta la expresión y el filtro que le vamos a aplicar es cuando yesterday o ayer es igual a 1. Y los últimos 7 días prácticamente lo mismo. Y el filtro sería posiblemente me dé un error ahora, porque creo que aquí en yesterday o ayer y los últimos 7 días son funciones de texto y esto es un número. Vamos a darle a enter. Sí, está dando un error, que no lo voy a decir aquí. ¿Veis? Texto y integer, que es un número. ¿Cómo puedo arreglar eso? Puedo arreglarlo o poniendo esto aquí entre single, no me acuerdo ni cómo se llama en español. Doble quotation. Doble comillas, perdón. Perdonadme que estoy olvidando el español. Esa sería una solución. O si me voy a Power Query de nuevo. ¿Dónde está mi tabla? Estoy buscando los últimos 7 días y ayer. ¿Veis? Texto. Si le doy a transformar y aquí le doy a whole number, número entero. Y le doy a aplicar. Me debería de haber agarrado. Me debería de haber arreglado el problema ese. Justo, lo he arreglado. Los últimos 7 días, el problema que tenemos es que son los últimos 7 días desde cuándo, desde la última fecha. Si pinchamos en cualquier fecha nos va a salir blank. La manera de solucionar eso es que si en vez de calcularlo por Power Query, podríamos calcular los últimos 7 días con DAX. Y con
realmente ayer siempre va a ser el 1 de noviembre. Ahí no debería hacer nada, pero con los últimos 7 días, a lo mejor la empresa quiere, por ejemplo, ok, yo quiero ver los últimos 7 días. Si pongo un filtro de fecha aquí, un momento. Por ejemplo, a lo mejor la empresa te dice, pues yo quiero ver los últimos 7 días desde el 21 de abril. Quiero ver los últimos 7 días. No los podrían ver porque las calcula con Power Query. Lo tienes que calcular con DAX. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, en vez de calcular los últimos 7 días, lo vamos a calcular para los últimos 30 días. Y lo voy a calcular, voy a hacer el cálculo en Power Query de los últimos 30 días y después voy a hacer el cálculo en DAX. Si nos vamos a Power Query, aquí en mi tabla de fechas, los últimos 30 días no los tengo. Los tengo que calcular desde cero. Lo que voy a hacer es, me voy aquí, el editor avanzado, y los podría calcular donde quisiera, pero la manera más fácil porque es prácticamente muy parecido a este cálculo. Lo que voy a hacer es calcularlo debajo. Voy a copiar todo esto, pegar, en vez de los últimos 7 días, lo voy a llamar los últimos 30 días. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Veis? Aquí en los últimos 7 días está llamando a esta parte de la función. Aquí está llamando a esta parte de la función. Entonces aquí tiene que llamar a esa parte de la función. No sé si voy a cancelarlo porque creo que he pegado algo que no debía de pegar. Voy a volver. ¿Dónde están los últimos 7 días? Aquí. Voy a copiar. Voy a pegar. Últimos 30 días. Esto aquí sería 30. Y aquí es lo que tenemos que cambiar. Es si la fecha es mayor o igual a... Aquí estaba diciendo los últimos 7 días, vamos a poner 30. Pero realmente con eso ya lo calcula. Al cambiarlo de ahí, se actualiza automáticamente aquí. A ver si la encontramos por aquí. Últimos 30 días. Pincho para ver. Y hay 30 fechas ahí. Voy a quitar este filtro, que no lo quiero, y hago la carga. Perdonadme, se me ha olvidado de meter aquí también los últimos 30 días. Vuelvo a Power Query y en Period Selection voy a añadir aquí otro más. Pincho aquí y lo voy a añadir aquí. Últimos 30 días. Para que más o menos siga un orden. Y ahora se debería de añadir. Ahí está. Sale un error porque no tenemos nada calculado para los últimos 30 días. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a mis cálculos y voy a añadir otro más aquí. Voy a llamar los últimos 30 días, calculate. Y la expresión que voy a cambiar es ofertas como antes. Y cuando los últimos 30 días en la dimensión de fechas es igual a 1, que seguramente voy a tener el mismo problema que antes, pero lo voy a poner ahora así. Cuando es igual a 1. Con eso debería de funcionar.
claro. No funciona por lo que he dicho antes, porque lo he hecho en Power Query. Ahora lo que voy a demostrar es cómo hacerlo con DAX y que sea dinámico. Que si, por ejemplo, si yo voy para atrás, que me lo calcule desde este punto, que me lo calcule desde este punto. Si moviera por aquí no haría nada, porque siempre va a ser desde la última fecha. Lo voy a hacer ahora dinámico. Pero voy a enseñar que funciona. Funciona siempre que tenga la última fecha con respecto a lo que tienes calculado en Power Query. ¿Cómo lo hago dinámico? En vez de utilizar esto, lo que realmente voy a utilizar es parecido prácticamente lo mismo que hemos hecho con esta función. Con esta función realmente lo hemos hecho dinámico desde el principio. Os voy a enseñar de nuevo esa función. ¿Veis? Esa función, en vez de utilizar la dimensión de fecha que hemos calculado en Power Query, lo calcula con DAX, con la función dates_in_period. Si nos vamos aquí, los últimos 30 días, calculate ofertas y el filtro que le voy a aplicar, en vez de este de la Power Query o de la dim dates, le voy a poner dates_in_period. Utilizando la dim dates, date, start day, como antes, la última fecha. Y número de intervalos. Pues el número de intervalos son menos 30 días. Ok, me falta un paréntesis. Este que me lo he creado antes, se lo quito. Y ahora que estamos seleccionando los últimos 30 días, si vuelvo para atrás, ¿veis? Lo va calculando. Ahora es dinámico. Totalmente dinámico. Con el resto de fechas, bueno, con los últimos 7 días, podríamos hacer lo mismo. Me voy a las ofertas y en vez de poner eso que tenemos ahí, lo borramos y vamos a poner los últimos 7 días. Date. Y aquí sería lo mismo, última fecha. Número de intervalos 7 días. Me falta de nuevo un paréntesis. Enter. Si ahora pincho los últimos 7 días, ¿veis? Esto ahora es dinámico, funciona. Bueno, con esto lo que quería demostrar es que podéis hacer podéis hacer los cálculos en Power Query, pero si lo hacéis en Power Query va a ser siempre va a ser estático. Por ejemplo, los últimos 12 meses los podría haber calculado también en Power desde Power Query, que creo que tengo esas fechas ahí también. Dim dates. Aquí lo tengo. Últimos 12 meses, pero lo tengo como falso y verdadero, creo. También lo podría calcular de ahí, pero sería estático. En cambio aquí está dinámico. Con los últimos 30 días es dinámico. Y siempre que lo calculéis en DAX lo podéis hacer que sea dinámico, pero si lo calculáis en Power Query, siempre va a ser estático.